En esta última parte de la clase vamos a presentar otro tipo de enfermedad foliar que la llamamos con el nombre de manchas foliares y que están muy representadas en las plantaciones de eucaliptos, tanto en Argentina como Uruguay, Chile, etc. Acá observamos un daño causado por manchas foliares en plantaciones de eucalipto en Brasil. Enfermedad en este caso que se caracteriza por la defoliación apical de la planta, o sea, de las partes jóvenes de la planta, provocando la detención del crecimiento e incluso la muerte de la planta. Este tipo de enfermedad la llamamos manchas foliares porque se provoca una necrosis en la hoja, pero que no necesariamente está delimitada por una zona más oscura como es típico en las antracnosis, sino que aparecen zonas necrosadas que le dan un aspecto de manchado a la hoja. Acá tenemos en estas fotografías 3 ejemplos de manchas foliares y arriba el aspecto de una plantación de eucalipto con una defoliación causada en este caso por uno de los varios patógenos, y en este caso se llama Cylindrocladium. Es un hongo imperfecto, un deuteromycete de la clase Hyphomycetes. En este caso, la sintomatología, como dijimos antes, es la aparición de manchas oscuras o amarronadas en las hojas de los eucaliptus debidas a la presencia del patógeno. Incluso algunos Cylindrocladium pueden atacar también las ramitas, produciendo necrosis de la albura, de tal manera que también puede producir lo que llamamos cancros. Este es el aspecto de Cylindrocladium cuando uno lo cultiva. Observa el desarrollo de un conidióforo que se ramifica varias veces y forma finalmente conidios cilíndricos que tienen una forma muy regular. Pero este conidióforo en la parte superior forma una célula que tiene esta forma alargada con una estructura globosa en su parte apical, en su parte superior. Es característico de este género que se llama Cylindrocladium. Acá tenemos dibujado a Cylindrocladium. Esto está en portugués porque es de un libro de fitopatología forestal brasilero. Los conidios alargados, multiseptados, son los que infectan a las hojas y le produce progresivamente el manchado que causa la caída foliar. Y en el suelo, ya cuando la hoja está en el suelo, produce eventualmente la fase o las estructuras de origen sexual, que en este caso son peritecios, con las ascosporas que eventualmente pueden volver a reinfectar a la misma u otras plantas. En climas cálidos, como en Brasil, todo este proceso de infección, ya sea por la fase sexual, Cylindrocladium, o la fase sexual, se produce constantemente. En Argentina
Hay varios de estos patógenos causantes de manchas foliares que corresponden a distintos géneros, todos ellos Ascomycota de la clase de los lóculos comicetes. Estos géneros son conocidos con el nombre de Mycos-Phaerella, Quirramices o Teratosfaeria, según cuál sea el patógeno. El comportamiento de estos distintos patógenos es en general similar. Son capaces sus ascosporas de producir un ataque a través de los estomas, producir zonas necrosadas y, según las condiciones del medio ambiente, ya sean edafológicas o climáticas, la intensidad de la infección puede llegar a niveles que provoca detención o disminución del crecimiento de la planta, o sea, obtención de menor cantidad de tallo, de volumen de madera. A veces pueden causar la muerte de la planta según la severidad del ataque, que como dije está generalmente condicionado por las características del suelo y por las condiciones del tiempo. Uno realiza una plantación en una zona donde el verano es seco y al año número 10 hay un ciclo de 2 o 3 años muy húmedos que aumenta la probabilidad de estos patógenos de producir una mayor infección, y entonces hay problemas sanitarios que durante mucho tiempo no tuvimos, no por un problema de la edad de la planta, sino de las condiciones medioambientales. Por ejemplo, acá tenemos una plantación de Eucalyptus globulus atacada por el patógeno Teratosfaeria nubilosa, que le ha producido una defoliación en la parte baja de la copa. De las hojas observamos el desarrollo de las manchas. Lo llamamos manchas, pero sabemos que corresponde a tejido necrosado, muerto, que aparte de la defoliación también contribuye al menor crecimiento a nivel del tallo. Si lo que buscamos es fuste o tallo para la industria papelera o madera para la industria del mueble, todo esto va a tener un efecto nocivo en el crecimiento de la planta. Acá observamos un detalle del síntoma. Y acá tenemos una figura que muestra para medir a ojo, desnudo, sin medir en forma precisa, pero para establecer con el ojo los porcentajes de ataque de la hoja. Esto lo podemos hacer en forma muy precisa o en forma imprecisa, pero bastante útil con el ojo si tenemos alguna experiencia o si adquirimos la experiencia de poder correlacionar el nivel de manchado de la hoja con los porcentajes reales de ataque. En estas distintas situaciones, como dice la figura, los porcentajes de ataque son del 2, 4, 8, 16 y 32% de la superficie atacada de la hoja. Otro tipo de mancha es lo que llamamos la mancha amarilla del eucalipto, causada por otra especie de Teratosfaeria que se llama Teratosfaeria pseudoeucalipti, en este caso
observada en Eucalyptus camaldulensis o en que también ataca a Ptereticornis. El mote o nombre de amarillo es porque la hoja, tras ser atacada, alrededor de las zonas necrosadas, desarrolla zonas cloróticas, amarillentas. Cloróticas, como ustedes saben, como ustedes pueden recordar, es la pérdida del color verde intenso característico que tiene una determinada especie en sus hojas. Y acá permanece todavía, se mantiene el color verde, pero observamos que es muy claro, casi amarillo, que es lo que le da el nombre a la enfermedad. Acá un detalle de lo que observamos. A la derecha las manchas foliares necrosadas, a la izquierda las manchas foliares y a su alrededor la pérdida de vigor de la fotosíntesis por el desarrollo de la clorosis, ¿no?, que va a provocar finalmente la muerte de la hoja y la disminución en el crecimiento de la planta. Las micosfaerelas son lóculos ascomicetes que producen pseudotecios con forma de peritecio. ¿Se acuerdan que los pseudotecios tienen un tejido miceliar que rodea o que forma el aspecto, en este caso, de un peritecio, pero no es un peritecio porque no hay una pared propia de la estructura, sino que es tejido miceliar, y en su interior se desarrollan ascos bitunicados y, como en muchos otros lóculos ascomicetes, ascosporas bicelulares. Es un grupo que taxonómicamente es muy complejo de estudiar con las herramientas de la morfología. Todas estas enfermedades, dado que se tratan de eucaliptus, se controlan en el mejor de los casos con la búsqueda de variedades o especies que son resistentes a los distintos patógenos. Hay especies que son más susceptibles a algunas especies de manchadores foliares y otros son más susceptibles a otras especies. Entonces, para cada plantación uno tiene que tener en consideración cuál es la especie, en qué momento eventualmente se desarrolló la enfermedad, si esto está dado por condiciones de la edad de la planta o por condiciones medioambientales, para así poder definir qué conviene plantar en el futuro.